Vamos a hacer el ejercicio 17 de la guía número 5, que corresponde a integrales indefinidas, donde nos plantean el siguiente problema. Dicen que tienen un termómetro que marca 10 grados centígrados y que se lleva a una habitación donde en la habitación hay una temperatura de 20 grados centígrados. En un minuto, la temperatura del termómetro asciende a 15 grados. Dice, si la velocidad con que cambia la temperatura del termómetro es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la de la habitación, que se mantiene constante, obtener y graficar el comportamiento de la temperatura del termómetro en función del tiempo. Bien, esto es lo primero que nos piden. Entonces lo que tenemos que pensar es, nos están pidiendo hallar la función de temperatura del termómetro. Esta función que tenemos que encontrar nosotros la vamos a llamar T y depende del tiempo. Y para eso vamos a pensar en la información que nos están dando, que dice que la velocidad con que cambia la temperatura del termómetro es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la de la habitación. Bien, entonces, por un lado, que nos digan que la velocidad con que cambia, en este caso esta magnitud, es proporcional a algo, nos está diciendo que la derivada de esa magnitud es proporcional a la diferencia entre la temperatura, la magnitud que estamos midiendo, y la temperatura de la habitación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando siempre que hablan de algún tipo de velocidad de cambio, están refiriendo a alguna derivada, ¿sí? La derivada, ¿se acuerdan que tenía que ver con una razón instantánea de cambio de una magnitud o de una función respecto de alguna variable independiente? En este cambio, nuestra función es la temperatura respecto de la variable independiente, el tiempo. O sea que nosotros tenemos esta magnitud, función temperatura del termómetro en función del tiempo. Y que nos pidan la velocidad con que cambia la temperatura, eso nos está indicando que nos está pidiendo la derivada de la temperatura. Bueno, y dice que es proporcional, vamos a poner una constante de proporcionalidad acá, a la diferencia entre la temperatura del termómetro y la de la habitación, que se considera constante. O sea que es proporcional a T, nuestra función, menos 20 grados, que es la temperatura constante de la habitación. Nos queda planteada entonces una ecuación diferencial de primer orden, porque aparece nuestra función que tenemos que encontrar T y su derivada primera respecto de nuestra variable independiente, que es el tiempo. Y es una ecuación diferencial que se puede hacer separación de variables. Puedo multiplicar ambos miembros de la igualdad por el diferencial de tiempo, de manera tal que voy a simplificar el diferencial de tiempo acá en el denominador. Y por otro lado, esta resta que está multiplicando acá, lo puedo pasar dividiendo al miembro izquierdo. Con eso separo mis variables y voy a tener un miembro donde solamente aparece la temperatura y del otro lado aparece solamente el tiempo. Una vez que separé las variables, entonces puedo integrar esa igualdad, esa ecuación. Para integrar el lado izquierdo de la ecuación, hacemos una sustitución muy sencilla, que es llamar a T menos 20, ya los grados centígrados en general no los voy a nombrar, T menos 20 llamarlo U, de manera tal que un diferencial de U es lo mismo que un diferencial de temperatura. Y entonces tener la integral de la izquierda es equivalente a integrar el diferencial de U sobre U. Esta integral es inmediata, me queda el logaritmo natural del módulo de U más la constante, y entonces me voy a mi ecuación número 1. Del miembro izquierdo tengo entonces la integral que acabo de encontrar, logaritmo natural del módulo de U más la constante, pero U era la temperatura menos 20 grados. Por lo tanto, puedo reemplazar, volver a mi variable original. Y cuando integro K por el diferencial de T, me va a quedar
K por T más otra constante. Bien, acá puedo agrupar las constantes que aparecieron, C y D, en una única constante, de manera tal que llamo C1 a esta nueva constante para ponerla únicamente del miembro derecho, por ejemplo, y esta C1 está tomando en cuenta las constantes de integración. Entonces, finalmente aplicamos la definición del logaritmo y llegamos a una expresión que es que el módulo de la temperatura menos 20 grados es igual a E elevado a la K, que es la constante de proporcionalidad, por T, más esta constante de integración C sub 1. Esta potencia puedo escribirla como un producto de potencias de igual base, de manera tal que uno de esos factores va a ser E a la C sub 1, que es constante. Y entonces puedo llamar a esa potencia de C sub 2 para trabajar con una constante que sea más cómoda. Tenemos que encontrar los valores de esas constantes. No sabemos ni cuánto vale C sub 2 ni cuánto vale K, la constante de proporcionalidad. Y para eso lo que vamos a hacer es tomar en cuenta la información que nos dieron en el problema, donde decía que la temperatura inicial del termómetro era de 10 grados centígrados. Esto quiere decir que para el tiempo igual 0, que sería el tiempo en que yo ingreso con el termómetro a la habitación, mi temperatura del termómetro es de 10 grados centígrados. Y la otra información que me decían era que cuando pasaba un minuto, por lo tanto acá el tiempo, fíjense que lo estoy midiendo en minutos, el termómetro registraba 15 grados centígrados. En el proceso de integrar obtuvimos un módulo, entonces podemos pensar que este módulo corresponderá a la expresión 20 grados centígrados menos la temperatura, siempre que la temperatura sea menor que 20 grados centígrados. Y será T menos 20 si la temperatura es mayor o igual que 20 grados centígrados. Como la temperatura inicial del termómetro era menor a 20 grados, 10, entonces vamos a utilizar la primera de las expresiones, la que corresponde a temperaturas del termómetro menores que 20 grados, para encontrar nuestra constante C sub 2. Entonces tenemos que, fíjense que el módulo de esta expresión era C sub 2 por E a la K por T. Entonces ahora sabemos que vamos a utilizar de las dos ramas del módulo la que dice 20 grados centígrados menos la temperatura. Esta será igual a C sub 2 por E a la K T. Y entonces utilizo la primera condición inicial que me están diciendo que para el tiempo igual 0 la temperatura T mayúscula es de 10 grados. Reemplazo T mayúscula por 10 grados, es lo que corresponde a tiempo igual a 0. T de 0 son 10 grados. Y a su vez el tiempo T es igual a 0, por lo tanto me queda E a la 0, que es 1. Entonces de acá saco el valor de la constante C sub 2, que terminó quedando 10 grados centígrados. Voy a mi ecuación en la que estaba trabajando, esta que está acá, y puedo reemplazar entonces C sub 2 por 10 grados centígrados. Y despejo la temperatura en función del tiempo. Por ejemplo, podemos pensar este término, pasarlo del lado derecho, el término que tiene E a la K por T, pasarlo restando, me va a quedar 20 grados menos C sub 2, que lo acabamos de encontrar, que eran 10 grados, por E a la KT, que eso es nuestra temperatura. Ahora tenemos que hallar el valor de K, entonces para eso vamos a recurrir a la otra información que nos daban, que era que cuando pasaba un minuto, la temperatura en el termómetro se registraba con un valor de 15 grados centígrados. Entonces, en la expresión que tengo donde ya encontré mi C sub 2, voy a pensar que cuando T es igual a 1, porque T lo estoy midiendo en minutos, voy a tener que reemplazar acá mi T también por 1, en el exponente de esta función exponencial. Bueno, pero T de 1, lo que mide el termómetro luego de un minuto, son 15 grados centígrados. Y entonces me quedo que eso es igual a 20 menos 10 por E a la K por 1, que era el minuto que habíamos puesto. Quiere decir que queda 20 menos 10 por E a la K. Puedo despejar entonces de acá a acá. Por ejemplo, este término lo paso sumando a la izquierda. 15 pasa restando, quedó que 10 por E a la K es igual a 5. Aplico logaritmos de ambos lados de la igualdad y entonces puedo sacar el exponente fuera del logaritmo. Me va a quedar K por el logaritmo natural de E, que vale 1. En esta expresión de acá, y eso es igual al logaritmo de 5 décimos, el logaritmo natural de 1/2. O
esto puedo escribirlo como el logaritmo natural de 2 a la menos 1, por lo tanto K es igual al menos logaritmo natural de 2. Una vez que obtuve el valor de K, lo reemplazo en mi fórmula y entonces acá encuentro la fórmula de la temperatura en función del tiempo. Este es uno de los formatos en que aparece en la respuesta de la guía. 20 menos 10 por E a la menos T logaritmo natural de 2. En grados centígrados la temperatura y T en minutos. Bueno, estas son las observaciones entonces que tenemos que comentar, que el tiempo lo estamos midiendo en minutos. Otra observación es que esta función se podría escribir de manera equivalente considerando que E a la logaritmo natural de 2 es lo mismo que 2. Entonces puedo reemplazar en mi formulita, en lugar de E a la logaritmo natural de 2, reemplazarlo por 2. Y finalmente me va a quedar que mi temperatura es 20 menos 10 por 2 a la menos T grados centígrados. La otra cosa que también podemos observar es que si, por ejemplo, yo hubiese utilizado la otra rama acá en el módulo, esta que correspondía a temperaturas mayores o iguales que 20, al resolver me hubiese quedado la misma expresión de temperatura, o sea, la misma función de temperatura que llegamos por este camino que es el correcto. Bueno, nos pedían el gráfico, acá tenemos el gráfico, fíjense que lo que estamos viendo es que conforme pasa el tiempo, entonces la temperatura del termómetro aproxima asintóticamente al valor de 20 grados de la temperatura ambiente. Después había un segundo punto, un punto B, en donde decía en qué instante el termómetro marcará una diferencia de 1 grado con respecto a la temperatura ambiente. Bueno, esta pregunta equivale a responderse en qué instante el termómetro va a marcar 19 grados centígrados, porque fíjense que si hay una diferencia de 1 grado, nuestra función de temperatura, lo que pasó es que no sobrepasa nunca los 20 grados. Por lo tanto, quiere decir que esa diferencia de temperatura indica que el termómetro va a tener que marcar 19 grados. Bien, entonces en mi fórmula de temperatura reemplazo mi temperatura por 19 grados y quiero encontrar en qué tiempo ocurre eso. Tengo que despejar T de esta ecuación. Por lo tanto me quedó 10 por 2 elevado a la menos T es igual a 20 menos 19, es igual a 1. Es decir, 2 a la menos T es igual a 1/10. Aplico logaritmos de ambos lados para poder bajar el exponente. Me queda del lado izquierdo que menos T por el logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo de 1/10. Pero el logaritmo natural de 1/10 es el logaritmo natural de 10 a la menos 1, con lo cual este menos 1 puedo sacarlo fuera del argumento del logaritmo y que quede multiplicando al logaritmo natural de 10. Entonces, finalmente, el menos logaritmo natural de 10 es igual a menos T logaritmo natural de 2. Por lo tanto, los signos menos podría cancelarlos, pasar el logaritmo natural de 2 dividiendo. Entonces me queda que el instante en que el termómetro registra 19 grados es logaritmo natural de 10 sobre logaritmo natural de 2 minutos. En este formato es como quedó la respuesta de la guía. Este resultado es aproximadamente 3,3 minutos, es decir, que marca 19 grados un poco después que pasaron 3 minutos que pusimos el termómetro en la habitación.